Buenas tardes, estamos acá con Horacio dándoles la bienvenida a este módulo 3 de la materia Teoría 1. Hemos denominado este módulo como los materiales de la arquitectura, parte 1. Tiene una parte 2 que se retoma o que se continúa de alguna manera en Teoría 2. En la mitad del diseño nuestro de la materia. Cuando decimos materiales de la arquitectura, estamos hablando no exactamente del ladrillo, del cemento, de la arena, no específicamente de eso, sino que estamos hablando de todos aquellos que son los insumos, ¿no? Teóricos de la arquitectura, que es en definitiva donde se sustenta la arquitectura. Para esto, para nosotros siempre le damos importancia a la palabra y a los fundamentos teóricos que han escrito muchos de los que consideramos nuestros maestros, que en verdad lo que hacemos es compartirlos con ustedes, ¿no? Y la palabra tiene esa doble función, que por un lado comunica un pensamiento, comunica una idea, un sentimiento, una fantasía, lo que quiera comunicar la palabra, de alguna manera tiene derecho a ser oída, aunque no necesariamente tenga el monopolio de la verdad, ¿no? Pero además de comunicar la palabra, yo creo que es un elemento que nos constituye como humanos, ¿no? Es casi lo que más nos ayuda a constituirnos como ser humano, como seres humanos que somos. Así que nosotros vamos a acompañar este módulo con 4 textos. Son cortos los textos, pero a nosotros nos parece muy importante esta función de la lectura, de la comprensión del texto, de tratar de encontrarle al texto el contexto en el que fue escrito, para poder aprender, para poder hacerlo propio. De eso se trata aprender. Bienvenido, Horacio, a este módulo 3. Bueno, sí. Bueno, sí, yo también les doy la bienvenida, los saludo en esta tarde. Y sí, hoy decíamos hace un rato que estábamos charlando también para los materiales de la arquitectura para Teoría 2. Y yo decía esto, ¿no? Entendamos que cuando ustedes dicen las materias de la facultad, ¿no? ¿Qué materia estamos dando, ¿no? En ese sentido nosotros entendemos al material, ¿no? Como la materia, como insumo intelectual, como insumo de aprendizaje, ¿no? Y eso viene sí, viene de Aristóteles, ¿no? Cuando él hablaba que en realidad la materia no es eso, el ladrillo, el hecho físico, ¿no? Sino que es el hecho que hace a la esencia, a la sustancia de a la arquitectura. Así que cuando ahora Verónica les cuente la obra de Niemeyer, van a ver que Niemeyer para hacer esa obra, ¿no? Trabaja, por supuesto que trabaja con la pija, la madera, que es lo obvio, pero trabaja con otra materia, ¿no? Que tiene que ver el espacio, tiene que ver la memoria, tiene que ver la apropiación del lugar, tiene que ver la visual, la escala. Y esa materia es un poco la que hacemos referencia. Nosotros vamos a recorrer este módulo con 4 no textos, 4 fragmentos de textos. Uno del libro La Nueva Visión, de Moholy-Nagy, otro de Frank Lloyd Wright, que en realidad está escrito, son las palabras, ¿no? Vida, obras, palabras que de alguna manera escribe su mujer, Orgivana. El capítulo del plano de la casa moderna, de Le Corbusier, del libro Precisiones, y un pequeño escrito de Alvar Aalto, de la trucha y el torrente en la montaña, de la montaña. Son todos textos cortos, pero son muy profundos. Les pedimos que se tomen
el tiempo que se tomen el día de hoy para leerlos, léanlos entre 4 o 5 compañeros, debátanlos. Hay cosas que están escritas de alguna manera que pueden estar sujetas a varias interpretaciones. Está bueno ahí que aparezca el rol del docente ayudándolos a mediar y a entender esas interpretaciones. Moholy-Nagy nos describe con claridad, ¿no?, la necesidad de construir la propia valija de herramientas, que es un conjunto de principios e ideas básicas que aportan al proyecto argumentación, racionalidad y orden, ¿no? Él nos introduce un poco en la definición de espacio, de alguna manera en algún tipo de clasificación del espacio, habla de distintas clases del mismo. Después determina también que el espacio es una realidad, ¿no? Y que lo que importa también es la relación, ¿no?, que en el espacio tienen las partes de los cuerpos, de manera tal que la creación espacial es la creación de relaciones de posición de los cuerpos en el espacio. Después nos habla también de la experiencia de la arquitectura, de los problemas que tiene la arquitectura misma en su propio seno disciplinar, de las diferencias que hay entre arquitectura y escultura. Son todos principios que hay que recorrerlos, hay que detenerse a leerlos. Casi diría que traten de fundar el gusto y el placer por la lectura para adentrarse en estos principios teóricos que queremos que los acompañen no solamente en el módulo, que sabemos que los van a acompañar a lo largo de la carrera y del ejercicio de la profesión. También Moholy-Nagy nos habla de la relación que aparece en espacio y tiempo, esboza cierta secuencia histórica y habla de la creación espacial y nos lleva algunos ejemplos que vamos a tener que estar cada vez más atentos desde el momento en que somos profesionales, digamos, de la arquitectura, ¿no?, estudiantes y profesionales de la arquitectura. Es la creación espacial, por ejemplo, en el teatro, en el cine. Son todas creaciones que adquieren distintas interpretaciones y distintas maneras de materializarse. Después aparece Wright, ¿no?, con este nuevo sentido del espacio, ¿no? Incluso este capítulo del libro empieza con una poesía. Wright escribía mucho en tono de poesía, mucho en el tiempo de la poesía, ¿no? A lo largo de las calles del tiempo. Empieza así una de sus conferencias que su mujer rescata y después brinda en este libro. Y ahí empieza, bueno, a definir qué es lo que pasa, ¿no?, a partir de ese prisma cerrado, donde se materializa en el dibujo la pared, la proyección del techo en esa línea de puntos, la definición del esquinero, ¿no? Nos dice que uno puede sentir mucho más de lo que sabe, y ese sentimiento se resuelve en sabiduría gracias a la experiencia. Miren la importancia también del tiempo en el transcurrir de la necesidad de esta o de afianzar los saberes. Entonces uno sabe, dice, y él empieza a comprender lo que había estado sintiendo y de alguna manera se pone a analizarlo. Y empieza a no cambiar la forma del prisma, pero sí cambiar sustancialmente la experiencia espacial del prisma, con esos movimientos que genera. Y después nos dice que algunos de los principios empecé a sentirlos y los debo haber aprendido en la granja, en contacto con la naturaleza. Después yo les armo ahí una pequeña ficha de Wright donde se cuenta todo este desarrollo que tuvo él en su infancia, la influencia de su tío, el granjero, de su madre, en la visión, en la proyección de un hijo como un gran arquitecto. Dice que el estudio de la naturaleza llegó a ocupar un lugar inminente en su vida, muy importante en su vida, y después ustedes van a ir comprendiendo a medida que vayan adentrándose
en la arquitectura de este maestro de la arquitectura, que fue Frank Lloyd Wright, también cómo fue racionalizando todo el conocimiento que él fue adquiriendo de la simple observación de la naturaleza. Nosotros decimos que seguramente nunca vamos a saber todo de todo, pero eso no quiere decir de ninguna manera que no sepamos nada. Siempre todos tenemos conocimientos. Después recurrimos al texto de Le Corbusier, del plano de la casa moderno, que se apoya en esta cuestión de... Hace un poco una comparación, ¿no?, entre la biología y la construcción de un automóvil. Es creativo, además el texto en sí es un texto muy creativo, ¿no? Él toma en la escritura también todas las libertades que empiezan a aparecer en la época, ¿no? Y de alguna manera clasifica el entendimiento a partir de lo que le da la biología, digamos, o lo que le brinda la biología, o lo que es un elemento puramente biológico, o lo que es un elemento puramente plástico. Y ahí aparecen, a partir de esa primera clasificación primaria, todos términos que tienen que ver con nuestra disciplina en este escrito. Préstenle atención, porque ahí aparece dimensionamiento, aparece circulación, aparece composición y proporción. Son todas cuestiones que se ligan a nuestra disciplina. Es como parte del diccionario. Y después Alvarado nos regala un texto que es muy poético también, porque es un texto que hace una similitud. Para mí tiene una riqueza extraordinaria, porque habla de que aun cuando la trucha desova sus huevos en el río, no está totalmente formado el animal, sino que requiere del tiempo, ¿no? Otra vez haciendo alusión a la necesidad de que transcurra el tiempo para que el ser pueda desarrollarse, y simplemente lo único que uno tiene que hacer es darle tiempo al tiempo, de alguna manera, ¿no? Me acuerdo una vez que vino hace unos cuantos años Rafael de la Osa a dar una conferencia a Buenos Aires, y empezó su conferencia diciendo que él era un apasionado de la docencia, de la arquitectura, pero que él había descubierto que no era prudente tirar de los pétalos de la rosa para que la rosa crezca, porque en verdad ella se rompe. Con este principio, ¿no?, y con esta idea, quiero comunicarles que nosotros tenemos la paciencia como docentes y la confianza en ustedes suficiente como para que ustedes se tomen el tiempo de estudiar para poder aprender. No hagan de esto una carrera alocada contra el tiempo. La carrera en realidad tiene que ir asentándose en saberes. Y esta es una materia que es práctica, porque en verdad siempre buscamos la manera de sintetizar en una hoja, en una lámina, en la confección de una carpeta, que es muy personal, todos los conceptos que vamos transitando en la asignatura. Pero eso de ninguna manera, eso es un punto de arranque, digamos, ¿no? Siempre decimos que, bueno, que de alguna manera estamos como desarrollando un índice de un libro que ustedes son los que van a ir llenando de a poco y a lo largo del tiempo. Para recorrer la cuestión esta de los materiales de la arquitectura y de todos los elementos que intervienen, ¿no?, en la arquitectura, hemos decidido volver a hablar, porque esto ya lo hicimos el año pasado, de una obra de Oscar Niemeyer, que está en Ouro Preto,
es el hotel Ouro Preto, que se encuentra en Brasil. Este es el mapa de Brasil, cerquita de Belo Horizonte, que es el punto más importante de alguna manera, aparece Ouro Preto. Es una ciudad que nace de la aventura, de la exploración y de la ocupación del interior, de alguna manera, del territorio brasileño en el periodo colonial, casi a fines del siglo XVII. Son exploradores paulistas que en búsqueda de oro y de piedras preciosas encuentran acá un lugar donde asentarse, en el Valle das Velas se llama, porque es el valle del río das Velas. Ouro Preto ofrece una ruta natural extraordinaria, ¿no? Y un paisaje natural extraordinario. Las primeras, yo esto no lo sabía porque, bueno, un poco curioseando el nombre, qué quiere decir el Ouro Preto, el oro, de las primeras obtenciones del oro, viene mezclado al vanadio, ¿no? Y eso es lo que ellos llaman Ouro Preto, porque aparece como negro, ¿no? Bueno, la aparición del oro en este lugar hizo de esto un desarrollo increíble en 1700, ¿no? Al punto tal de que fue un lugar de asentamiento de muchos poetas, de muchos pensadores. Y de alguna manera aquí se desarrolla, ¿no?, el núcleo del movimiento que años más tarde sería la independencia de Brasil, ¿no? Es lo que ellos llaman la Inconfidencia Mineira. En esta Inconfidencia, precursora, como les decía, de lo que fue la independencia de Brasil, casi 30 años antes ocurre esto. Tiene que ver con esto, ¿no? Con una sociedad que se afinca en un lugar donde la economía ya no es problema, porque hay mucha riqueza que viene del mineral que obtienen, y sirve de asentamiento para enciclopedistas, para pensadores, para artistas, para poetas, ¿no?, que son de alguna manera los inspiradores de este lugar, de la parte de la cultura de este lugar, ¿no? En algún momento la capital de este interior se muda a Belo Horizonte y eso hace que pierda protagonismo esta ciudad. Y más o menos en 1930, 40, ligado a los modernistas brasileños, se relanza Ouro Preto, ¿no? Al escenario, lo vuelven a hacer protagónico del escenario cultural brasileño, porque entienden que acá estaban realmente las raíces de la cultura original de Brasil, ¿no? Que era un acervo de obras de arte que tenían características estéticas, artísticas propias, como en ningún otro lugar. Eso hace que en 1938, 1980 la UNESCO la inscriba con el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero esto es un trabajo que empieza unos cuantos años antes, ¿no? Y son los intelectuales y los artistas un poco los que vuelven a poner en valor este lugar. Y este lugar carga mucho valor desde el desarrollo del barroco, ¿no?, que fue casi el estilo adoptado. El barroco es un estilo artístico que surgió en Italia en el siglo XVII, caracterizado y a rasgos súper volátiles, ¿no?, rebuscados, como obras muy rebuscadas. En Brasil,
este movimiento, este estilo barroco, estuvo ligado muy principalmente a la religión católica. Incorpora, ¿no?, todos los elementos del barroco a la cultura indígena y la cultura africana. O sea, es el lugar donde se mezclan todos estos ingredientes que hacen de este lugar un lugar único en el mundo y que sin lugar a dudas es un patrimonio de la humanidad, ¿no?, más allá de lo que significa para Brasil. El contexto del paisaje, del territorio es extraordinario, y también se encuentran muchos elementos del rococó, que es un movimiento artístico también que surgió en Francia a principios del siglo XVIII, y que de alguna manera en Ouro Preto se readapta, ¿no? El rococó en Brasil, y muy patentemente en Ouro Preto, es considerado como una de las fases del barroco, porque se desarrolla paralelamente casi al estilo. O sea, lo barroco y lo rococó casi que nacen juntos acá, ¿no? Casi que se desarrollan juntos. En este contexto de esta ciudad que encuentra en un paisaje de montañas, una vegetación exuberante, una riqueza muy grande por la presencia del oro y un significado muy fuerte en todo lo que tenga que ver con lo religioso y con lo católico, casi que es un asentamiento donde no se competía por tener grandes casas, sino por construir. Como ustedes verán, las casas acompañan de alguna manera son más o menos todas iguales, ¿no? Las casas tienen rasgos muy parecidos, muy similares, pero sin embargo, lo que cobra impronta en el paisaje y en la construcción de esta ciudad son las iglesias, ¿no? Y lugar por donde ustedes miren, lugar por donde ustedes se les escape la vista, siempre aparecen, ¿no?, los detalles estos que tienen que ver con la construcción del culto, del espacio para el culto, y las particularidades que tienen que ver con los desarrollos de todo tipo, artísticos. Hay obras que son obras de arte, que son barandas o barandillas, o son muñecos, o son tapices, pero siempre aparece muy matizado y muy señalado desde el paisaje la presencia de las iglesias. Y después nosotros, en realidad, la obra que queremos describir es el hotel que en 1940 hace el arquitecto Oscar Niemeyer, que se desarrolla, es el prisma que ustedes ven, lo que está acá rayado, se desarrolla en 4 niveles. En la planta baja del prisma va a aparecer una zona de estar y un hall semicubierto, abierto, que puedes estar ahí sentado mirando el paisaje a nivel peatonal. Aparece después la planta principal, que uno accede a partir de una rampa, lo que podría ser el primer piso. En esa planta está todo lo social del hotel, todo lo que tiene que ver con el hall, la recepción, el comedor, la terraza. Y después los últimos 2 pisos donde está lo privado del hotel, que son las habitaciones, ¿no?
Nosotros acá en este paisaje donde todo es sinuoso empezamos a distinguir esa línea recta, la definición de ese prisma tan puro, tan construido con los materiales del lugar. Uno tiene que descubrir en medio de este paisaje donde todo es barroco muy influenciado también por lo portugués, esta obra que es modernísima como obra, pero sin embargo es parte del lugar, es parte del paisaje. No se impone por la definición de ser raro o de ser distinto, asimila la cultura del lugar para hacerse moderna. La obra es absolutamente moderna. Entiende en la modernidad no solamente en la forma, no solamente en el esquema de la planta y del corte, sino también en el uso del material, que es el mismo material que se repite en todas las otras, en todos los otros edificios que hay ahí. Estas son distintas vistas del hotel, estos primeros dos niveles que tienen que ver con este primer nivel donde uno puede estar afuera y puede estar también adentro, este segundo nivel que es lo público del hotel, y acá estos dos niveles de arriba que son lo privado del hotel, lo que hace a las habitaciones. Ahí aparece la planta esta, este hall abierto, ¿no? Y estos dos lugares cerrados, acá aparece la pileta. Es un eje absolutamente claro el que traza entre el sentido del paisaje, es como que el edificio atraviesa, rompe de alguna manera la inclinación del cerro en donde está, se enclava, ¿no? De alguna manera ahí. Y acá vamos llegando y nos vamos aproximando, con las fotos vamos haciendo como un recorrido de esto. Este es un primer lugar en el que nosotros ya estamos en el hotel, pero sin embargo no estamos en ningún lugar cerrado de ese hotel. Esos son los dibujos de Niemeyer. Acá estamos en ese semicubierto, que es un punto de admiración y contemplación también del paisaje, de la ciudad. La terraza, a continuación de lo que es el comedor, en la planta del primer piso. Esta es la rampa que nos lleva a la planta principal, esta pública. Esto es la manera en que se resuelve la ventilación absolutamente cruzada. O sea, acá la pandemia, el virus de la pandemia no hubiera tenido problemas en circular rápidamente. Es el área de recepción de esa planta de primer piso. Allá al fondo está el comedor y la terraza. Este es el vacío sobre ese espacio de abajo. Y van siendo todos diferentes, van construyendo todos diferentes marcos sobre un paisaje que es imponente y que es maravilloso. Miren con qué sencillez en la estructura de la planta se resuelve este proyecto. Esa misma planta primera, esta planta que a través de la rampa llegamos al hall, tenemos distintos lugares de estar en este hall, tenemos también el comedor y la terraza, esa que acompaña alargadamente al comedor.
Después el acceso a través de estas escaleras a la planta de habitaciones, donde hay habitaciones que son simples y hay otras habitaciones que son en dúplex. Este es el primer nivel. El nivel 2 es el nivel social, y acá aparece el nivel 3, con habitaciones que son simples o que se construyen en dúplex. Desde el primer piso, en el pasaje entre el hall y el comedor, entre el hall, que es donde está esta foto, y el comedor, que es lo que está allá atrás, y distintos marcos, y distintos enfoques, y distintas ventanas. Es como que la propia obra de arquitectura va abriendo distintas ventanas al paisaje, lo va enmarcando como quiere. Miren allá, es como que, y esto no fue buscado, sino que fue casual, ¿no? En el medio de esa ventana aparece el significado que ellos encuentran en las construcciones para el culto católico. El paso ese a los dormitorios. Hay habitaciones que se resuelven en dúplex, que es el caso que nos dejaron entrar, que tienen su terracita y media esta malla puesta en trilas, que es el modo en que se construyen estas mallas de madera. Son todos materiales de la zona, no hay nada por fuera de lo que pueda conseguirse o de lo que pueda haber en cualquiera de las construcciones que están hechas ahí en Europreto. Y otra vez, ¿no? El entramado de madera para sostener la teja. Acá la ventilación es clave. Acá hay que pensar que hay mucho calor en verano, que hay mucha lluvia también. Es tan verde porque también es tan lluvioso. Y hay mucho semicubierto, mucho lugar de refugio para esa lluvia. Y hay mucho lugar también de protección para ese calor. Y siempre aparecen casi que uno podría hacer una composición tema, enmarcar las iglesias de Europreto desde el hotel de Oscar Niemeyer. Magnífica obra. Fíjense que no desentona nada, tanta modernidad en el medio de esta construcción, de esta ciudad maravillosa que es Europreto. Tiene una serie de imágenes que a mí me encanta volver a ver, que tienen que ver con esto. La manera práctica que nosotros vamos a abordar este módulo, no apuren por querer encontrarlo ahora. Es una manera que ustedes se tienen que dar tiempo. Yo quisiera que ustedes se den tiempo para sentar todos los conocimientos y todos los saberes que van a ir apareciendo y se van a ir desprendiendo de los textos. ¿Viste? Nosotros siempre decimos que la ciencia es una manera de hacerle preguntas al mundo, ¿no? Y también para nosotros y en nuestra disciplina son los proyectos la herramienta para hacerle preguntas al mundo, ¿no? Al mundo, al sitio, ¿no? A los materiales, ¿cómo te uso, teja? O sea, aparecen siempre las preguntas asociadas a descubrir de alguna manera a partir del proyecto el mundo. Cada proyecto, por otra parte, abre puertas. A mí este proyecto del hotel de Niemeyer me produjo un gran impacto porque me parecieron que eran muy pocos elementos, me pareció que era un proyecto absolutamente moderno, tenía todos los requerimientos del proyecto moderno y tenía una actualidad. No había
no había perdido ninguno de sus dotes. Y eso que Niemeyer, él en la descripción que hace él del hotel, dice que tuvo serios problemas con la mano de obra y los materiales. Entonces que fue un dolor de cabeza muy grande poder, poder construir. O sea, la construcción fue buena, pero después tuvo mucho trabajo en mantenimiento, porque había habido una mano de obra bastante este, poco calificada, digámoslo así, ¿no? Él, incluso en su libro El diario Boceto, que a mí me gusta tanto leer porque es su voz explicando los proyectos, él dice eso, ¿no? Que fue pésimamente construido y que él tuvo que hacer muchos intentos de recuperación del hotel, ¿no? Eh, justamente porque no había manera tenía que estar todo 100% en la obra para que la obra pudiera estar bien construida. Así que bueno, es un poco eso. Ahí es donde va este módulo. A mí me parece muy importante que se tomen tiempo con los textos. Horacio, yo releo esos textos y digo que ahí hay mucha riqueza, hay muchos elementos para pensar. Las cosas no están dichas a manera de verdad, las cosas están dichas. Le Corbusier pregunta, pregunta, pregunta. Y esas preguntas siempre son las que abren al conocimiento. Sí, sobre todo porque son textos de ellos mismos. O sea que me parece que es muy, muy importante leer directamente de los autores. Eh, a ver, por lo general cuando se estudia historia de la arquitectura se estudia de un crítico que habla y lo interpreta de lo que Alvarado, Le Corbusier o Wright quiso hacer, pero nosotros preferimos ir directamente a leer lo que los autores escribieron. Por eso que el texto de La Trucha, de Alvarado, esa es la pluma de él. Entonces ahí estamos en una relación directa con el autor y podemos interpretar nosotros lo que él hizo y cómo ese texto teórico se ve después en su obra. Lo mismo, bueno, Moholy-Nagy, Wright es una conferencia y Le Corbusier es una conferencia, son las conferencias que dio acá en Argentina en el año 29. Así que eso me parece que es muy, muy fuerte. También lo hacemos después en Teoría 2, cuando en proceso creativo, proceso de diseño, ¿no? Vemos un reportaje y a nosotros nos parece muy interesante. Que un poco pasa en otras ramas, qué sé yo, en la filosofía también es preferible leer directamente al filósofo y no leer lo que dice uno, que dijo otro, que dijo. Entonces, es como el teléfono descompuesto, ¿no? Cuando uno lee a un crítico que habla, y a veces ahora cuando uno lee crítica a un artículo en una revista, ni siquiera va a la fuente, sino que dicen lo que dice otro crítico que dijo de lo que dijo de Corbusier. Entonces me parece que nosotros, en teoría, vamos directamente al hueso, a lo que dijo Le Corbusier, y lo interpretamos nosotros de esa manera. Me parece que tomarnos el tiempo para estos textos es imprescindible para poder entender los proyectos. Claro. Así que bueno, esta obra de Niemeyer es, a ver, yo veía esto y digo, bueno, es lo mismo que le pasó a Le Corbusier cuando tuvo que construir en Venecia, ¿no? Claro. Cuando vos te encontrás con Venecia, te encontrás con Europreto, y está más allá, el poder de la ciudad, el poder de la historia, el poder de esos paisajes, es eso, ¿no? O sea, a Niemeyer no se le ocurrió meter ahí una obra moderna. El techo de teja era como ¿no? como un preconcepto que lo tomó como con humildad de una persona que entra a una historia que tiene un nivel Claro. estética, un nivel social, ¿no? Ese paisaje está hecho de esa manera. Lo mismo Le Corbusier en Venecia, ¿no? Que entiende que hay que armar ese hospital, que tiene que ser partes y tiene que acomodar a eso, por más que venían arquitectos que venían con un preconcepto de la arquitectura moderna y hacían
en Argelia, en La Brasilia, en presencia. cualquier lado del mundo, hacían su obra, pero cuando se encontraban con esto, ahí eh, lo pensaron dos veces. Ahí lo moderno es, al Es el contrario, proceso, es hacer culto al lugar, claro, el proceso, claro. es rendirle homenaje al lugar, ¿no? Es reconocerlo, es entender acá hay una construcción humana que supera, que ahí tiene conocimiento, porque vos caminás la ciudad de Europreto y es magnífica, vos decís, no, no se te agotan las vistas, no es, no sé si es tan extensa como que no, siempre aparece un ángulo distinto y un ángulo nuevo para ver una ciudad. Y y carga mucho significado el tema religioso y la construcción de las iglesias como los hitos de la ciudad. El culto a lo colectivo también, mucho más que a lo individual, prima en esta ciudad, ¿no? ¿Viste? Lo que es propiedad privada de alguna manera es como el telón de fondo a aquello que es el lugar de todos, que para ellos es la iglesia y el culto católico en este caso, ¿no? Es muy Sí, importante comprender también la dinámica de las culturas para entender, bueno, por eso son maestros, ¿no? Los que estamos hablando. Así que, bueno, Horacio, yo me despido. bueno, nos despedimos. Esperemos la próxima clase darla desde el aula Bien, 5. no habrá duda, sí, el 5 ¿Mm? vamos a poder Y estar en volvemos al lugar donde nos sentimos nosotros parte. Bueno, ¿Mm? bárbaro. Nos vemos.